estar conectados hoy, interesados en estos temas. Lo que les voy a compartir hoy es una propuesta que, si bien se conecta con varias cosas que están pasando hoy, los quiero invitar a imaginar el potencial de este concepto de eficiencia hídrica regenerativa. El concepto es en esencia, producir mejor, con menos agua, y con eso, con esos ahorros potenciales, comenzar a regenerar las cuencas. Este concepto puede que algunos no lo entiendan bien, así que voy a explayarme bastante en todas las partes que componen esta definición, y mientras los que están interesados en seguir aprendiendo sobre estos temas de eficiencia hídrica pueden buscarnos en cualquier buscador, Ecosia, Google o DuckDuckGo u otros. Hemos escrito mucho sobre eficiencia hídrica agrícola, así que buscando por estos términos pueden encontrar lo que hemos desarrollado y lo que hemos estado haciendo. La presentación la voy a separar en tres partes. Primero voy a tocar un poco sobre el desarrollo, que entendemos por desarrollo, dónde estamos y hacia dónde estamos caminando. Luego voy a agitar un poco sus cabezas con el impacto agrícola en el medio ambiente y también el potencial agrícola. Y finalmente voy a cerrar con las 3 R de regeneración que se conectan directamente con el concepto de eficiencia hídrica regenerativa, en particular qué podemos hacer cuando tenemos agua disponible para regenerar las cuencas. Primero, creo que es fundamental comenzar a reflexionar sobre qué entendemos por desarrollo. Y bueno, los que han estudiado esto han actualizado esto cada ciertos años, y hoy tenemos este esquema que a mí me parece maravilloso, en donde vemos, disculpen, vemos en la línea horizontal los tipos de desarrollo que están segmentados según cómo se enfrentan a los sistemas, cómo se enfrentan al entorno, y en el eje vertical está comunicada el uso de energía y el uso de materiales en general. Abajo tenemos entropía, que significa que aumenta el uso de energía y aumenta el uso de los materiales y los recursos en general. Y hacia arriba tenemos que aumenta el almacenamiento de energía y aumenta la devolución de materiales y recursos al sistema. Entonces, si miramos hacia el extremo izquierdo, donde dice degenerativo, nos vamos a encontrar con tipos de desarrollo que están trabajando sobre la base de uso excesivo de energía o de recursos o materiales, y no están pensando en reponerlos al sistema, mientras que en el otro extremo, si nos vamos al lado derecho, tenemos el extremo regenerativo, que está pensando en devolverle energía, materiales y recursos al sistema. Entonces, un lado funciona con sistemas vivos, creando condiciones para la vida, entendiendo el entorno como un todo y teniendo una mirada integral, mientras que hacia el desarrollo degenerativo son sistemas más técnicos, mecánicos, ven al sistema por partes, y es una visión mucho más fragmentada de todo lo que nos rodea. Esto se los comparto porque actualmente se ha hablado mucho sobre el desarrollo sostenible y se han generado objetivos para el desarrollo sostenible, pero en este nuevo marco de desarrollo, el desarrollo sostenible es un puente para el desarrollo regenerativo, ese futuro que necesitamos con urgencia, en donde cada vez más estamos pensando en formas de hacer las cosas que no deterioren el medio ambiente y que le devuelvan energía, recursos y materiales al sistema. Lo que les voy a comentar a continuación está orientado al desarrollo convencional y a la agricultura convencional, que está bastante en este extremo. Así que, dicho eso, les voy a compartir algunas cifras del impacto agrícola. Esto es tomando los efectos negativos que se encuentra generando actualmente a nivel planetario, y también cerrando con el potencial que existe para generar impactos positivos. Así que esto es para que reflexionen, para que lo consideren. Las cifras que les voy a compartir son impactantes y buscan agitar su cabeza respecto de todo lo que está pasando en el mundo. Bueno, de partida, seguramente ya saben que el sector agrícola usa mucha agua. Cuando hablamos de agua es agua extraída, porque la industria forestal generalmente no usa agua extraída. El sector agrícola a nivel mundial en promedio consume 70% del agua extraída.
además de usar el agua, está fuertemente asociado a la contaminación de aguas. Si miramos el nitrógeno, nos vamos a encontrar con que los estudios apuntan a que el nitrógeno en el medio ambiente, cerca de un 25% es de fuentes naturales y un 75% de fuentes humanas. O sea, 3 de cada 4 moléculas de nitrógeno que están presentes en el ambiente son producto de actividades humanas y eso causa contaminación. A nivel mundial, las quemas agrícolas representan cerca del 5% de todos los incendios que se generan en el mundo. Eso es 1 de cada 20. En el mundo, la deforestación, las causas de la deforestación, la agricultura lidera como la primera causa de deforestación, y en Chile en particular, en los pasados 35 años se han quemado cerca de 1,6 millones de hectáreas, que son equivalentes casi aproximadamente a la superficie agrícola que tenemos hoy, si es que lo comparamos en cifras. También cuando hablamos de erosión de suelo, en los últimos 150 años, el suelo agrícola ha perdido un 50% su capa de suelo superficial, que es la capa de suelo más fértil. Además, cuando pensamos en las prácticas agrícolas y pensamos en el arado, acá hay algunas cifras sobre el arado convencional, el arado reducido y el arado mínimo. Si lo miramos por hectárea, el arado convencional es una práctica que emite dióxido de carbono como resultado de romper el suelo. Porque cuando se rompe el suelo, se rompe, además de un ecosistema, seres vivos que están viviendo ahí, se facilita la oxidación y eso genera liberación de, en el caso de arado convencional, cerca de 3,5 toneladas por hectárea. Esto es una referencia de las muchas que hay, que se midió a los 44 días de arado. Si miramos el arado reducido, pasamos de 3,5 toneladas a media tonelada, y si miramos el arado mínimo, bajamos a solamente 50 kilos por hectárea. Además, podemos decir que resta biodiversidad porque en el mundo las actividades agrícolas y el cambio en uso de suelo y todo lo que implica instalar una superficie agrícola en un ecosistema, hoy se encuentra amenazando a 86% de la biodiversidad en riesgo de extinción, que a nivel mundial representan más de 28.000 especies de plantas y animales, según un reporte lanzado este año. Entonces, en resumen, pensando solamente en los impactos negativos, ustedes ya saben todos los impactos positivos, y yo también, pero recordemos que esto es para agitar su cabeza, para que piensen en esto. Podríamos decir que el sector agrícola depende del agua y la contamina, depende del suelo y lo degrada, depende de su entorno y lo perjudica, si consideramos todo esto que les acabo de compartir. Pero también existe un potencial muy grande de seguir avanzando en el mejor uso del agua. Así que ahora voy a cambiar el foco y a ponerlo en el potencial, en lo que se puede hacer pensando en disponibilidad del agua y en productividad del agua. Bueno, como estamos hablando de eficiencia, acá se juntan estos dos conceptos que son clave, porque cuando pensamos en el agua solamente, hay formas de contribuir a la eficiencia aumentando la disponibilidad, y hay formas de contribuir a la eficiencia aumentando la productividad, que tiene que ver con cómo el agua se convierte en cosecha o biomasa. Entonces es clave acá entender a dónde se va el agua. Y acá podríamos hacer un ejemplo con este brindis que se hace en algunos lados, que dicen para arriba, para abajo, para el centro y para adentro, y asociarlo a esto que les quiero explicar. Se los comparto porque es una forma muy humorística de recordar esto. Hacia arriba se da por evaporación, hacia abajo se da por infiltración, al centro, que puede ser al centro de la entrilera o al centro del valle, se da por escurrimiento, y para adentro se da por transpiración. Entonces, si miramos esto y lo asociamos a los dos conceptos clave de eficiencia, disponibilidad y productividad, al reducir la evaporación aumentamos la disponibilidad, al reducir la infiltración aumentamos la disponibilidad, y al reducir el escurrimiento aumentamos la disponibilidad. Y si optimizamos la transpiración, aumentamos la productividad. Entonces, si lo miramos en cifras, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo cambian los resultados enfocarse en
mejorar estas áreas. Si es que reducimos la evaporación, puede ser desde la piscina de riego, puede ser desde las zonas regadas, comenzando a cubrir el suelo que tenemos descubierto, podríamos reducir la evaporación entre un 10 a un 30% en promedio. Si pensamos en cómo reducir el escurrimiento, mejorando los diseños de sistema de riego, mejorando las decisiones de riego, podríamos reducir hasta un 20%, y en infiltración podríamos reducir entre el 5 al 70% dependiendo de cómo estamos llevando el agua al huerto y cómo estamos regando. Pero en transpiración, que tiene que ir con productividad, hay un tremendo potencial también, porque acá podemos ver mejoras absolutamente gigantescas de productividad. Y acá hablamos de rangos mucho mayores, porque si es que pensamos en por ejemplo, en una planta de pimiento, si revisamos literatura y nos encontramos con que una planta de pimentón puede dar entre 2 a 30 unidades por planta, esa diferencia de 2 a 30 es de 1500%. Entonces, optimizar la transpiración, esto se conecta con las plagas, se conecta con fertilidad, con muchas cosas. Pero optimizar la transpiración puede tener un impacto gigantesco en el uso del agua. Entonces, todo esto nosotros lo enmarcamos en un modelo que le llamamos los 5 pilares de eficiencia hídrica, en donde hablamos de cómo mejorar la conducción del agua, cómo mejorar la retención del agua en el suelo, cómo mejorar la absorción del agua para que se transforme en biomasa, y aquí nos metemos en transpiración, cómo mejoramos la decisión de riego, y cómo mejoramos la calidad del agua para darle a la planta un contexto que permita también optimizar la transpiración y convertir mejor el agua en biomasa. Todo esto está respaldado por tecnología que existe, que es aplicable, que se ofrece actualmente en Chile, y que le hemos separado en muchas categorías, pero no voy a profundizar en esto, solamente se los muestro para compartir que existen muchas alternativas para avanzar en eficiencia hídrica. Entonces, si medimos la eficiencia, tenemos que tener un punto de comparación. Y acá quiero hacer un símil con el punto de comparación de eficiencia energética, porque si ustedes se fijan en las etiquetas del refrigerador, o de la nevera, o del calentador de agua, van a ver esta etiqueta que se separa en colores, que indica si es eficiente, si es medio, si es de baja eficiencia o de alto consumo, o si es súper eficiente porque tiene una A y tiene unos signos más. Esto representa la eficiencia o la ineficiencia respecto del promedio para esos electrodomésticos. Pero si lo llevamos al agua, hay un parámetro que es la huella del agua, que nos puede servir para medir. Por ejemplo, en el mundo, un kilo de tomate tiene una huella de agua promedio de 214 litros. Entonces, eso sería nuestro nivel E de eficiencia, si lo comparamos con esta eficiencia que se nos muestra en los electrodomésticos. El nivel E significa normal, ¿cierto? 100 a 110%, estamos ahí, ese es el promedio mundial. Si miramos lo que hace Grecia y cómo consigue su kilo de tomates, Grecia consigue su kilo de tomates con 36 litros. O sea, si lo ponemos en esta escala, Grecia es A con 3 más. O sea, súper eficiente. Pero, si nos vamos a Papúa Nueva Guinea, miramos cómo se produce un kilo de tomates allá, allá se consumen casi 996 litros de agua por kilo de tomate. O sea, estamos acá, en G. El agua que usa es mayor a un 25% extra del promedio. En este caso es mucho más, casi 4 veces. Entonces, esta diferencia entre Grecia y Papúa Nueva Guinea es de 27 veces. Esas 27 veces significa que si Papúa Nueva Guinea se pusiera en plan de eficiencia, hay mucho camino por recorrer hasta producir al nivel que produce Grecia. Y eso implica que en todo ese camino hay un potencial de ahorro gigantesco. Bueno, nosotros estudiamos esto para entender cuál es el potencial en la quinta región en particular. En 2019 hicimos una encuesta en donde encuestamos a más de 530 productores en 21 comunas, esto fue todo presencial, y agrupamos los resultados en términos de oportunidades en estas 5 áreas de eficiencia hídrica, y nos encontramos con que la que estaba más desarrollada era la conducción del agua, porque ahí estamos viendo si es que habían canales, si es que habían tranques, si es que habían sistemas de riego, pero en el resto de las áreas, en general, estaba muy poco desarrollado. Entonces hay un potencial aún que es tremendamente grande para seguir avanzando
en usar mejor el agua. Pero esto implica un desafío muy grande también al mismo tiempo, porque implica integrar mucho conocimiento. O sea, alcanzar estos niveles de eficiencia también es intensivo en conocimiento, y tenemos que considerar personas capacitadas para implementar todas estas tecnologías, interpretar información, capacitar a la vez a los equipos que están en el campo. Entonces, si bien hay mucho potencial, hay un desafío humano que es igual de grande. Pensando en esto y pensando en que tenemos un potencial muy grande para seguir aumentando la productividad y seguir aumentando la disponibilidad del agua, tenemos la parte final, que es qué comenzamos a hacer o qué podríamos hacer con estos ahorros de agua que podríamos conseguir si comenzamos a mejorar. Y aquí viene la integración con contribuir a nuestro entorno, con regenerar cuencas, con recuperar la salud de nuestras cuencas. Las 3 R's de regeneración a las que me refiero tienen que ver con estas 3 acciones: recargar acuíferos, recuperar suelos y revegetar cuencas. Acá hay 2 conceptos que quizás no muchos conocen bien, que son cuencas y acuíferos, así que se los voy a explicar. Primero, cuenca, o una cuenca hidrográfica. Una cuenca es un territorio en donde el agua que cae, incluyendo la nieve también, se mueve hacia un punto. Es como un vaso que acumula el agua y la lleva hacia un punto. En el caso de la cuenca de la Aconcagua, por ejemplo, esta es la cuenca completa de la Aconcagua, en donde en la línea gris nos vamos a encontrar con cerros que hacen que el agua se vaya hacia el centro del valle, y la DGA a su vez ha separado las cuencas en subcuencas y subsubcuencas, que son las delimitaciones que vemos al interior, que son como cavidades internas que permiten que el agua se mueva en una dirección. Y todo al final se junta en el río Aconcagua, que baja al final y sale por Concón, que está cerca de donde vivo yo. Por otro lado, un acuífero es una reserva de agua subterránea. Un acuífero es lo que permite que los pozos tengan agua. Un acuífero es lo que en general le entrega a toda la población que tenemos en Chile el agua potable. Entonces, si miramos de nuevo a la cuenca de la Aconcagua, pero lo que pasa debajo del suelo, en sus acuíferos, nos vamos a encontrar con que hay 9 acuíferos que están acá en la cuenca del río Aconcagua. Y esto es súper importante porque significa que si yo estoy sacando agua de un pozo o del río, en ese acuífero, en esencia el agua es la misma. Entonces, si yo saco agua de un pozo, estoy afectando al que está sacando agua del río. Y si es que hay alguien que saca agua del río, está afectando al agua que está en mi pozo. Porque en un punto todas estas aguas se conectan y una afecta a la otra. Entonces, si se nos secó el río, es un indicador de que, ojo, se va a comenzar a secar el pozo si es que el río ya está seco, porque el acuífero se está drenando, el acuífero se está vaciando. Entonces, a la primera acción, a recargar acuíferos, tenemos que considerar por qué es tan importante esto. Bueno, los acuíferos se recargan en gran parte por cauces y embalses. Aquí tenemos los ríos metidos, de hielo para los casos de las cuencas que tienen cordilleras o montañas con hielo, lluvia y riego, y esto es súper importante. Fíjense, entre un 15 hasta un 90% se debe a fuentes de agua de lluvia y riego. Y esto quiere decir que los canales de riego que no están revestidos, los tranques que no están revestidos, los sistemas de riego que son por surco o por inundación, contribuyen a recargar los acuíferos. Y el flujo subterráneo, que es cerca de un 10%. Entonces, si pudiéramos intencionar que los ahorros o el agua que no estamos usando, por ejemplo, de una fuente de agua superficial, llevarla por el canal de riego, llevarla al campo a un punto que no esté regando nada, sino que sirva para recargar acuífero, eso ya es un beneficio para todos los usuarios de ese acuífero, porque contribuye a que el acuífero se recargue, y con eso los niveles de pozo suban. Cuando nos ponemos a mirar el suelo, con recuperar el suelo nos referimos a usar la materia orgánica como insumo clave, porque si usamos el agua para fabricar compost, por ejemplo, o para ayudar a estabilizar materia orgánica para que sea incorporada al suelo,
por cada 1% de materia orgánica por hectárea, tenemos hasta 190 metros cúbicos extra de retención de agua en el suelo superficial. Tenemos también un impacto en la cosecha potencial que puede cambiar según contexto, pero algunas referencias indican un promedio de hasta 12%. Y además, y esto es muy importante, que contribuye a fijar CO2 en suelo, porque ahora esa materia orgánica que salta en carbono no se está quemando, no se está descomponiendo y se está liberando al medio ambiente, sino que se está quedando en el suelo y contribuye a la vida en el suelo y a la retención de agua en el suelo. Y finalmente, revegetar las cuencas, porque con esos ahorros de agua se podría muy bien pensar en propagación de especies nativas que sirvan para regenerar nuestros bosques y nuestros humedales, porque si recordamos bien las cifras, bueno, Chile, si bien depende mucho de las aguas de cordillera, hay un montón de agua que viene de los bosques y humedales, y en promedio mundial, 75% del agua dulce proviene de bosques y humedales. Entonces, estos ecosistemas son esponjas y son reservorios de agua para todos los meses del año. Y si nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las tendencias y qué tanto está pegando este concepto de agricultura regenerativa o desarrollo regenerativo hoy? Bueno, ya existe una certificación de orgánico regenerativo, existe también una certificación que verifica el impacto ecológico de las actividades agrícolas, y existe una iniciativa que está orientada a promover la captura de carbono en suelo, y esto significa aumentar el nivel de materia orgánica en suelo. ¿Pero ya está pasando en Chile? ¿Ya está pasando algo así? Bueno, sí, la respuesta es sí, ya está pasando, pasando en la región de Valparaíso. Nosotros estamos contribuyendo a que eso pase, así que los invito a buscar el caso de Palta Buena. Palta Buena es una iniciativa de una parcela muy grande que combina bosque nativo con cultivos de palto, y están enfocados en el agua, en la tierra y en el bosque. No les voy a contar mucho más para que lo busquen, pero esto ya está pasando y ya están implementando prácticas regenerativas que van en orientación a este concepto. Entonces, si miramos el potencial de lo que podría servir la agricultura, en contraste con el resumen que les compartí antes, imaginemos que la agricultura beneficia nuestras fuentes de agua, que mejora la calidad del suelo, que remueve dióxido de carbono del aire y que aporta nuestra biodiversidad. Imaginen poder decir eso con seguridad y poder estar convencidos de que estas prácticas están haciendo tanto bien a nuestro entorno, tanto bien a nuestro medio ambiente, que también el mercado que consume estos productos los va a valorizar incluso más de lo que están siendo valorizados hoy. Así que volviendo al concepto, eficiencia hídrica regenerativa es producir mejor con menos aguas, mientras se contribuye a regenerar las cuencas. Es un desafío gigantesco porque es intensivo en conocimiento, pero es posible, y muy importante también, es muy necesario para, para lo que vamos a vivir en estos próximos años de adaptación a este cambio climático. Muchas gracias. Soy Cristian Estrada, este es mi correo, por si quieren escribirme. Encantado de colaborar y seguir conversando de estos temas. Muchas gracias.